Mi nombre es Yamilka Díaz. Yo estudié biología con orientación en microbiología y parasitología. Hice mis primeros 2 años de biología en Chitré. En ese momento, que fue en 2002-2003, solamente había 2 años de carrera y para entonces tomar la especialización, que era el plan viejo, que era o micro, o zoología, o botánica, o ambiental, tenía que trasladarme o a Santiago o hacia la ciudad capital. Entonces, como a mí me gustó más la parte de micro, me vine hacia la ciudad capital y acá hice tercer y cuarto año. Entonces, esta es mi orientación, microbiología y parasitología, y ahorita estoy trabajando en el Instituto Conmemorativo Gorgas en el Departamento de Investigación en Virología y Biotecnología. ¿Cómo fue que llegó al Instituto Gorgas? ¿No? Es una historia un poco cómica porque siento que uno se aprovecha todas las oportunidades, siempre se le abren puertas. Entonces, cuando yo estuve voy a tratar de hacer breve la historia. Cuando estuve en Sí, la sí. Universidad de Panamá, había una profesora, su nombre es Magali de Chial, entonces ella acababa de venir de su doctorado y su doctorado era en biología molecular. Entonces ella estaba buscando estudiantes que quisieran aprender biología molecular. Entonces, como era el pico, por decirlo de alguna manera, en ese tiempo se veía algo difícil y en Panamá no había mucho equipamiento, ella puso volantes y yo levanté la mano enseguida, yo, profe, yo, así que hice mi tesis con ella. Tuve 2 años haciendo tesis con ella a mitad de tercer año, cuarto año y parte pues de ya al final escribiendo. Eso me dio la oportunidad de aprender técnicas de biología molecular y entrar como pasante en Indicasat AIP, porque ya tenía la experiencia de biología molecular. Entonces, en Indicasat estuve trabajando con el doctor Amador Goodrich en la parte de tuberculosis, aprendí ciertas metodologías de biología molecular que no había tocado en la universidad y ahí se me abrieron las puertas para trabajar en un proyecto que era básicamente microbiología de aguas con el Canal de Panamá e Indicasat. Entonces estuve 2 años en ese proyecto, pero también apoyaba en mis tiempos libres la parte de biología molecular de los investigadores. Trabajo gratuito, por decirlo de alguna manera, pero muy enriquecedor porque aprendía cosas nuevas. Entonces, bueno, cuando se acabó mi contrato en Indicasat, había una plaza en el Gorgas, pero el requisito era saber biología molecular, porque se estaban empezando a dar los diagnósticos y cambiando la parte serológica y de virología clásica, y bueno, yo tenía la experiencia, así que califiqué, y gracias a eso entré. Por eso digo que uno, o sea, lo que va haciendo en el momento, le va llenando de experiencia hasta que llega la oportunidad. Claro, claro que Y sí, así así es. entré al Gorgas en el 2009, haciendo entonces, estandarizando lo que era el diagnóstico de dengue, que en ese momento tomaba alrededor de 21 días la detección, y nosotros con el doctor Alex Martínez Torres, que fue el que me contrató, pusimos a punto una técnica en donde pues lo podíamos detectar básicamente en un día. Entonces, eso era una gran ventaja para la parte de salud pública y la epidemiología de dengue en ese momento, que era el virus reinante, en el 2009. Vi varias de sus investigaciones, usted me mandó cuatro. Usted trabajó con el chikungunya, trabajó también con el dengue, ha trabajado con el SARS-CoV-2 y se me escapa el otro. Se me escapa otra, bueno, Virus Punta Toro, ajá, Zika exactamente, también. el SIC. Entonces, me resumir ese trabajo que hizo con el virus del chikungunya y del dengue más o menos, porque de repente en Panamá a veces nosotros, digamos, la cultura de nosotros no es tanto hacer investigaciones, se sabe, ¿verdad?, que hay algunas instituciones como por ejemplo el Gorga. Bueno, con dengue, en lo que hacemos aquí es una cosa va llevando la otra. Entonces, como el Ujú. departamento donde yo trabajo era el que llevaba la vigilancia de los virus, o sea, todos los virus nuevos que circulaban en otros países, nosotros estandarizábamos las metodologías para estar listos que si llegaba a Panamá poder detectarlo de primera mano. Y así ha sido. Por ejemplo, dengue tiene una historia que empieza desde la construcción del Canal de Panamá, mucho más atrás. Pero en ese tiempo no se sabía ni qué era un virus y mucho menos si lo transmitía un mosquito. La gente no tenía conocimiento de eso. Entonces, fue en los años 50, en el 58, donde ya se viene sabiendo que es un virus, etc.
perdón, en los años 40, y luego entonces ya había todo un plan de erradicación de mosquitos en el país con todo lo del Canal de Panamá. Panamá pasa 50 años sin tener casos de dengue, desde 1940 y algo hasta el 1993, cuando hubo el primer caso de reintroducción por el famoso contenedor con llantas que venía de Asia. Entonces introdujo nuevamente el mosquito Aedes aegypti, que es el transmisor de dengue, y venían mosquitos infectados. Entonces desde el 93 venimos con esa vigilancia de dengue, que realmente son 4 virus diferentes, dengue 1, 2, 3 y 4, y cómo van circulando. En primera instancia era buscar si había alguna conexión entre los dengues que circulaban en Panamá y los dengues que circulaban en otros países. Entonces nos dimos cuenta que cada cierto tiempo que había, por ejemplo, una epidemia de dengue en Costa Rica, al año siguiente tocaba Panamá, empezaba por Chiriquí, por ejemplo. O si era en Colombia, empezaba por el lado de Puerto Valdía. Entonces, todo esto fuimos investigándolo, y esas investigaciones le brindan al ministerio las herramientas para decir, bueno, hay que fumigar en tal parte, hay que mantener el índice de los mosquitos. Todo eso va en conjunto, porque lo que hace el Gorgas es en conjunto con el ministerio, con las otras entidades gubernamentales. Sí hace mucha falta la ayuda en cuestiones de investigación, pero nosotros, por ejemplo, la mayoría de las investigaciones han sido patrocinadas por el Ministerio de Economía y Finanzas. O sea, hay el recurso, hay el marco legal, pero mucha gente lo desconoce. Entonces, pueden aplicar todo lo que sean entidades públicas si tienen una buena idea y si tiene un impacto. Lo de chikungunya ocurrió porque así como vigilábamos dengue, nos dábamos cuenta que había muestras negativas que no salían positivas por dengue. Y nos preguntábamos, por si esa gente tiene fiebre y esa gente tiene síntomas, ¿qué tienen? ¿Qué otras cosas tienen? Entonces estandarizamos una técnica para buscar otros virus que no circulaban en Panamá o que circularon hace mucho tiempo y ya no lo circulaban. Y cuando empezó a haber los casos de chikungunya, por ejemplo en República Dominicana, ya teníamos la técnica a punto. Y yo recuerdo clarito que ese día sacamos la corrida, o sea, sacamos el resultado del grupo de muestras que habíamos analizado, y salía un positivo, 2 positivos, 3 positivos, y cuando nos fuimos a la ficha nos dimos cuenta que todos vivían en la misma calle, en calle 17 arriba abajo, y que todos vivían en el mismo edificio. Entonces se le avisó enseguida al MINSA, hicieron el cerco sanitario, y efectivamente mientras terminábamos de sacar el resultado ya más afinado, nos dimos cuenta que era chikungunya, y el ministerio actuó enseguida. Gracias a eso, Panamá fue el único país de Latinoamérica que no tuvo una epidemia de chikungunya, porque en República Dominicana eso fue grande, inclusive en Venezuela, y en Venezuela se reportaron casos en donde la gente se le ponía partes de la cara negra, tuvieron que amputar miembros, por ejemplo, piernas, brazos, etcétera, y aquí en Panamá, afortunadamente, fueron casos limitados a ciertos sectores, y se hizo la intervención, en este caso que chikungunya lo transmite un mosquito, de mantener los índices de mosquitos bajos, y eso fue a nivel nacional. Así que eso fue un trabajo bien bonito, porque de verdad que el impacto de lo que hicimos, todo el grupo que trabajó en eso de chikungunya, se vio enseguida. Igual entonces cuando llegó Zika ya también teníamos las técnicas montadas y se determinaron los primeros casos en la comarca. En ese caso fue un poco más fácil la contención, porque como eran áreas apartadas o de difícil acceso, pero el reto que tenemos es que Panamá es un hub, entonces tiene gente de muchos países, y con esos virus, en ese tiempo, si traía fiebre o no traía fiebre, no importaba, así que la gente llegaba aquí y empezaba a replicar. Que ese es el problema, ¿no? Y bueno, la suerte que tenemos en el país es que nosotros somos un país con muy poca densidad de población. Me llama la atención de que me dice que teníamos muchísimas décadas sin presentar casos de dengue, ¿no? Correcto. Y eso, como, ¿por qué sería, verdad? Es que es muy difícil, ¿verdad? Como la detección, ¿será que la gente se podría enfermar, pero como que no? No, lo que pasa es que cuando empezó todo lo de la construcción del Canal de Panamá, el general Gorgas, William Gorgas, él estableció que si nosotros sanitizábamos la ciudad de Panamá, los casos tanto de malaria como de fiebre amarilla y las otras enfermedades que no dejaban que la construcción prosperara, iban a bajar, y tuvo razón. Entonces se montó todo lo que fue un programa que involucró a la Organización Mundial de la Salud, porque fue todo América, y Cuba, Estados Unidos, todos los países. Entonces, lo que era el control de vectores. En ese tiempo se hacía con insecticidas, se hacía con DDT.
y lo que se saneaban las zanjas, se limpiaba, se fumigaba. Yo recuerdo cuando era chica que había un programa de los cazamosquitos que nos decían en la primaria, íbamos de casa en casa viendo dónde había criaderos. Antes había como un marketing bien enfocado en esa parte, porque era el virus que más nos afectaba. Entonces, eso tuvo tanto éxito que en 1948 se declaró Panamá libre de Aedes aegypti. No había circulación de Aedes, había circulación de otros mosquitos, que son los mosquitos selváticos, pero no de Aedes aegypti. Entonces, así se mantuvo desde el 48 hasta el 88. Fueron casi 50 años. Entonces, en el 88 se comenzó a ver que había introducción de Aedes aegypti, se detectaba, pero todos los mosquitos que se agarraban cuando se analizaban no tenían dengue. Hasta en el 93 cuando empezaron entonces los casos de dengue y se dieron cuenta que los mosquitos ya venían infectados con el virus. Escuché la otra vez que iban a reintroducir una especie de mosquito que iba a como que esterilizar de alguna manera, evitar de que controlar la población. ¿Qué sucedió con eso? No escuché más nada. Esa investigación fue altamente efectiva. El punto es que estaba siendo desarrollada por una empresa privada y obviamente ellos tenían que testarlos en ciertos sitios. Panamá sirvió como sitio de prueba, funcionó, pero el gobierno tendría que comprar esa tecnología. Exacto, esa tecnología tendría que comprarla y es muy, muy cara. Es muy efectiva en sitios, por ejemplo, fríos, en países en donde tienes las estaciones marcadas, porque sabes que cuando hay calorcito, entre primavera y verano, se levanta la cantidad de mosquitos. Entonces ahí sí sería prudente, pero en este país en donde llueve todo el año, primero y segundo, tiene lo que son la invasión de áreas boscosas por personas, no tienes una buena disposición de la basura, no tienes un buen servicio de disposición de basura y una cultura de poner las cosas en su lugar y de reciclaje, es muy difícil. O sea, podrías implementar la técnica en todo el país, pero si la gente no colabora, gastaríamos el dinero. Porque en verdad yo considero que si hubiera una fuerte cohesión comunitaria, se pudiera lograr sin necesidad de tener que invertir tanto en una tecnología tan cara. Claro, porque de repente lo que le da vida al mosquito, pues obviamente la cantidad de basura y lugares donde se puede reproducir, ¿no? Pero bueno, Correcto. a veces es un poco complicado porque de repente en una sociedad debe haber un grupo importante de personas que son conscientes y un grupito de personas que no lo son. Y es ahí donde está el problema. Y también viene el problema de que, también viene el problema, por ejemplo, acá en la ciudad de Panamá, y no sé si en algunas partes del interior, donde no tienes un sistema de alcance de agua potable. Entonces la gente guarda agua en los tanques, y bueno, es la manera que tiene. Pero cada una lloviznita y la gente está trabajando, no tiene chance de mirar, y el mosquito solo necesita un par de días para eclosionar, y, o sea, pone su huevito y que salga del huevito y cumplir su ciclo. Entonces, es difícil, esa parte es bien difícil. La técnica de aislamiento de virus es la técnica más vieja de virología, de la ciencia que estudia los virus. Sin esa técnica, virología no existiera, porque si tú no puedes crecer un virus y tenerlo puro, no tienes el virus, no puedes saber que lo tienes. Entonces, en un principio se hacía con tejidos humanos, luego fueron evolucionando las técnicas y lo que se hizo fue que de células o de los tejidos de los tumores, porque voy a explicar algo, las células de los tumores se componen de células que crecen indefinidamente, que no mueren y que se hacen cada vez más grandes, cada vez más grandes, cada vez más grandes, y eso es lo que es un tumor. Entonces la ciencia lo que hizo fue que tuvo esas células y esas células se compran y se mantienen en el laboratorio y se ponen en una plaquita plástica que es estéril. Entonces, los virus necesitan entrar a una célula y reproducirse para poder crecer e infectar a otras células y causar daño. Entonces, nosotros lo que hacemos es que si una persona está enferma, por ejemplo, de dengue o de COVID en este caso, de dengue el virus se saca de la sangre y de COVID se saca de la nariz porque es aquí en donde empieza la infección. Entonces se pone el hisopo y ese hisopo se mete en un tubito que tiene un líquido
En ese líquido se agita bien, 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 y las partículas de virus que estaban en el hisopo se diluyen se encuentran entonces en el líquido. Eso se le llama medio de transporte viral. Ese líquido se pone en las células, en el platito que tiene células, en el platito plástico. Y se esperan, se mete en una incubadora que tiene la misma temperatura que el cuerpo de nosotros, que es 37 grados. Entonces allí se esperan alrededor de 4 días y se observan las células en el microscopio. Entonces ya sabemos cómo se ven las células sanas sin el virus. Cuando las células se infectan con el virus, se mueren, se explotan, es como globos explotados. Entonces se ven así chiquititas y ya sabemos que ahí encontramos, o sea, el virus, no hay ningún microscopio aquí en el país que pueda ver la estructura del virus, que se pueda ver el virus vivo. Sí lo hay afuera, en Europa, en Estados Unidos, en México, en Colombia, pero aquí en Panamá no. Pero entonces de forma indirecta nosotros podemos saber que ese virus tuvo un efecto en la célula y que lo logramos aislar. Entonces, ¿qué es aislar? Es crecerlo en unas células y tener ese líquido que se colecta y se utiliza como un control para saber si las pruebas que se están haciendo de COVID funcionan, porque entonces aquí viene la otra parte. Las pruebas que le hacen a usted en los hospitales, se tienen que, para saber que son positivas, usted agarra una de esas pruebas y lo prueba con ese virus que nosotros aislamos. Si sale positivo, la prueba funciona. Si sale negativo, la prueba no funciona. Y así es que se validan las pruebas. Se hace muchísimas veces, se tiene una estadística y ahí se conoce cuál es el porcentaje de detección de cada prueba. Y eso es lo que utiliza el Gorgas, por ejemplo, para dar los registros sanitarios, y es la lista que cada mes se envía de aquí de la institución y que dice qué laboratorios y qué pruebas son las que son efectivas y que se probaron, que se sabe que funcionan contra el COVID. Entonces, cuando hablamos de aislar virus, aquí en Panamá se han aislado muchísimos virus. Es más, en Panamá se han descubierto alrededor de 40 virus que no existen en ninguna otra parte del mundo y que 30, 40 años después se encontraron, por ejemplo, en Brasil o en Ecuador. Eso quiere decir que ecológicamente estamos conectados. Quiere decir que los virus existen, han existido, existirán por toda la eternidad, porque hasta que se acabe este planeta, inclusive en otros planetas probablemente habrá algo parecido a los virus. O sea, no es algo que ahorita mismo surgió y de repente ya mañana va a desaparecer, no, seguirán evolucionando y seguirán en el ambiente, ¿no? Si se puede predecir, por ejemplo, en el caso del dengue y del chikungunya, si estos virus, ¿verdad?, pudiesen llegar a ser mucho más letales de lo que ya pueden ser en estos momentos. Eso es lo que nosotros realizamos, por eso es que nosotros hablamos de secuenciamiento, cuando se analiza el genoma del virus, ese ADN, ese RNA en el caso de los virus de dengue y por ejemplo COVID, ese alfabeto que forma el genoma de un virus. Nosotros se secuencia en un equipo, el grupo de análisis del departamento de genómica lo analiza y entonces, por ejemplo, en las variantes de COVID puede saber si tenemos las mismas variantes de Reino Unido, si tenemos las mismas variantes de Brasil, por ejemplo, o si tienen alguna mutación dentro de la variante que lo haga más agresiva. Igual con dengue, por ejemplo, nosotros tuvimos en el 2011 un brote importante de dengue y decidimos analizar la parte genómica. Nos dimos cuenta que en efecto el virus de dengue 2 que circuló durante ese año y el año siguiente, 2011 y 2012, tenía una mutación que lo hacía un poco más agresivo hacia las personas que le había dado previamente dengue. Y eso también se vio en Nicaragua y en El Salvador. Entonces no estábamos, como por decirlo así, inventando, sino que al mismo tiempo Nicaragua y El Salvador reportaron esa mutación y nosotros también la reportamos. Afortunadamente ya ese dengue 2 no está circulando en América porque ellos van mutando con el tiempo. Pero esa mutación sí provocó 17 fallecimientos ese año, entre 2011 y 2012, y fue el total de fallecimientos más grande que tuvo el país o que ha tenido en la historia de dengue desde 1993. Entonces sí nos ayuda a predecir, pero básicamente, y un poquito es la mala noticia, que para tener el virus y poder predecirlo tiene que ser un virus que se agarre de una persona, o sea que la persona se tiene que enfermar. Esa es la parte mala, porque para poder tenerlo necesitamos sacarlo de una persona enferma, pero por el contrario nos brinda información que nos ayude
a predecir y también a que se prueben medicamentos contra esas enfermedades. Hay mucha gente que no cree en la evolución ni nada de eso, y realmente a nivel de las bacterias, a nivel de los virus, aunque no se consideren seres vivos, ellos constantemente buscan la manera de volverse más efectivos y mejorar su capacidad de infección, ¿verdad? Entonces, Exacto. muy, muy interesante. Y Sí, es como toda la vida, porque nosotros pensaríamos que no evolucionamos. Nosotros evolucionamos, por ejemplo, una persona no nace del tamaño que es. Nosotros nacemos pequeños, vamos creciendo, nos vamos formando, vamos estudiando, vamos trabajando. Por ejemplo, alguien que estudió una carrera, pero cuando no trabajó de lo que estudió, pero cuando estaba trabajando se dio cuenta que su pasión era otra carrera y la estudió, esa persona evoluciona, esa persona avanza. Y así eso es la parte biológica de todo. aquí en Panamá nosotros tenemos la tendencia a consumir, como quien dice, carne de monte, ¿no? Es decir, animales salvajes, o que comúnmente no consumimos, por ejemplo, armadillos, por ejemplo, zorras, creo que se me escapa otro nombre por ahí, las iguanas, o sea, cosas que, Mono. monos, etcétera. Eh, Nosotros no estamos exentos de que aquí pueda surgir un virus. Aquí en Panamá se llevan estudios de ese tipo desde que estaban los americanos con el Instituto Maru, que es el antecesor del Instituto Gorgas, desde los años 20. Entonces, siempre que el humano entre en el área boscosa, irrumpa los nichos ecológicos, corte árboles, se introduzca allí, el mosquito que estaba ahí estaba acostumbrado a picar ñeque, ya no va a picar ñeque, porque el ñeque se fue, va a picar al humano. Entonces nosotros terminamos siendo huéspedes accidentales de esos virus, que en este caso serían los virus transmitidos por los insectos que comen sangre, y a esos virus se les llama arbovirus. Entonces en Panamá hay una data larguísima. Por ejemplo, está el virus de la encefalitis equina venezolana, el virus Madariaga, el virus de la fiebre amarilla, de personas que también consumían monos, por ejemplo, y entonces se metían a cazar los monos, y en el cazar de los monos eran picados por los mosquitos. Hasta ahora no hay documentado algún virus que se transmita de forma gastrointestinal, es decir, por consumo. Pero no sabemos, o sea, no sabemos si más adelante esto ocurra. Pero por lo general es cuando nos metemos al bosque a buscar estos animales para cazarlos, para comerlos, que entonces nosotros terminamos siendo huéspedes de esos virus. Claro, como la naturaleza es sabia, esos animales del bosque, si algunos se enferman, mueren, y si otros se enferman, resisten, o ellos mismos replican los virus dentro de ellos, porque es su ambiente, ya evolutivamente ellos están adaptados, y nosotros no. Entonces esa es la parte, que siempre que nosotros molestemos al bosque, entremos en él a dañarlo, vamos a tener nuestro para atrás, como dice, vamos a tener nuestro golpe de boomerang, porque así como lo estamos dañando a ellos pues es la naturaleza, también vamos a tener nuestro golpe de vuelta. Sí, exactamente. Pero por alguna razón, licenciada, de repente allá en Asia surgen, o se tiene como la idea de que allá surgen todas estas eh, pandemias o epidemias, y básicamente se debe a eso, ¿no? De que la gente allá consume muchas cosas y como tan Bueno, constantemente. anteriormente era África, pero lo que pasa es que el que busca encuentra. Entonces en China sí tienen un sistema de vigilancia de enfermedades zoonóticas muy, muy, muy grande. Ellos muestrean todos los mercados, muestrean todos los sitios pequeños de comida. Entonces, claro, donde encuentran, reportan. Y por ejemplo, ¿por qué decimos que en América no? Pero es que aquí no se muestrea ningún mercado. Por ejemplo, si nosotros vamos a un mercado donde vendan gallinas y empecemos a muestrear un poco de gallina, de seguro que encontramos un virus respiratorio en esas gallinas, pero no lo hacemos. Entonces, se tiene la idea de que en China sale todo, pero es que ellos tienen una fuerte vigilancia. Entonces, fuera de ello, muy negligente que no lo informaran al mundo, y sí lo hacen de manera muy conveniente, porque si, por ejemplo, ellos se hubieran quedado callados con lo de COVID, se hubiera muerto un pocotón de gente en la población y después hubieran sabido que se trataba de un virus y después entonces analizar. ¿Ves? Entonces ellos sí tienen una cultura de publicar lo que tienen. Ahora bien, la gente dice, sí, pero es que ese virus salió de un laboratorio. Yo lo veo muy difícil.
Yo lo veo muy difícil porque si uno analiza la secuencia, tiene mucha relación con la secuencia de un animal que es el pangolín. Inclusive la base de datos de secuencia mundial de COVID se llama pangolín. Entonces, uno con el ADN, uno puede saber conectar muchas cosas. Yo realmente como científica creo muy difícil que haya salido de un laboratorio, no podría aseverar 100%, pero no, o sea, yo realmente creo que fue que tuvo un contacto con la naturaleza y bueno, lastimosamente se dieron las cosas de esa manera. Terminamos Así siendo es. huéspedes accidentales y se replicaba de una manera. Y así montones de virus, por ejemplo, el virus Hendra, el virus Nipah, o sea, montones, todos los años salen las mismas historias una y otra vez, pero lastimosamente esta nos causó una pandemia. Entonces, de repente uno podría pensar, ¿por qué en años anteriores no? Ok, tenemos la pandemia de la gripe española de 1912, pero ¿qué pasa? En ese tiempo no había tantos vuelos en aviones y duró mucho tiempo porque mató muchísima gente, mató millones de personas. Duró muchísimo tiempo, pero no se movió tan rápido como esta. Y ese es el impacto que hemos sentido todos, porque ahora hay más movilidad, hay más libertad, hay más acceso a la información, a la buena y a la mala información. Yo lo que hago es que invito siempre a la gente a que busque fuentes confiables, se lea en páginas reconocidas y autorizadas. Y no gente que ande escribiendo locuras por ahí que de verdad cuando las leo me quedo pensando como que comparan tomate con uva y eso no va. Cuando surgió el año anterior de que este virus SARS-CoV-2 reinfectaba a la gente, ocurrió un rumor, ¿verdad? Un miedo terrible, ¿no? Porque ya decía, bueno, saliste de eso y vuelves a caer. En verdad él se comporta como cualquier virus respiratorio. Por ejemplo, los que tenemos hijos sabemos que cuando los niños tan chiquitos se van enfermando muchísimas veces de resfriado, o que uno mismo se resfría 2, 3 veces al año de resfriado. Probablemente era el mismo virus, pero antes no se buscaba. Ahora sí se busca, ahora sí se hizo para la gente. Entonces sí, él se comporta como cualquier virus respiratorio que puede infectar a la gente. La esperanza que se tenía era que como era un virus nuevo, si la gente se infectaba, podía tener inmunidad suficiente para evitar otra infección a corto plazo, a corto plazo. Pero la gente, pues, nos dimos cuenta que no, que el virus muta tan rápido que crea mutaciones que hace que una persona, el tiempo más corto que se ha reportado de reinfección es de 45 días. Entonces, claro, la persona acaba de salir de un COVID, tiene el sistema inmunológico bajo, hay alguien alrededor que de nuevo tiene COVID y te lo pega porque encima de todo tienes el sistema inmunológico bajo y vuelve y te enferma. Es un juego de factores, no es una sola cosa, no es solamente el virus. La inmunidad de la persona, la alimentación de la persona, el estilo de vida de la persona, si hace ejercicio, si no hace ejercicio, si es sedentario, si la persona cumple con sus medidas de seguridad, son muchísimas cosas. Entonces, nosotros reportamos el primer caso de reinfección, que realmente no era el primero, habíamos analizado por lo menos 200 muestras. Pero ¿qué pasa? Que no habíamos podido secuenciarlas todas porque como la gente se enfermaba y se volvió a enfermar una segunda vez, la gente no acudía al médico a tiempo, sino cuando ya pasaban muchos días y no podíamos atrapar el virus, no podíamos aislar para secuenciarlo y no podíamos concluir la historia hasta que pues tuvimos la fortuna de que teníamos 2 muestras en buena calidad de un paciente y lo pudimos analizar. Ese paciente se infectó luego de 181 días y él no recuerda haber tenido contacto y el síntoma que tuvo en su segunda infección fue solamente rinitis, o sea que echaba moco por la nariz y un leve dolor de cabeza. Y se le hizo la prueba porque, bueno, él trabaja en un área de salud y por eso se le hizo la prueba y salió positivo. Pero sí, por ejemplo, rinovirus, que es un virus que circula muchísimo en niños menores de 5 años y en papás, que casi siempre la historia era, ay, mi hijo empezó ya a kinder, ay, ya le dio resfriado, le da resfriado al niño, le da resfriado a toda la familia. Eso es un virus que todos los años, por lo general, le da una vez al año a las personas. Pero es algo que pues pasa como un resfriado común. Y eso esperamos que con la vacunación sea lo que pase con COVID, que luego se vuelva un resfriado común. Todo el mundo está estudiando COVID, entonces todo el mundo está buscando algo nuevo de COVID. Ya se olvidaron de los otros virus, se olvidaron de dengue, se olvidaron de todos los otros virus que siguen circulando. Y Exacto. toda la información y el esfuerzo científico se ha volcado a lo que es la pandemia y el esfuerzo científico económico, porque ahora, por ejemplo, cuando hay convocatorias de proyectos, se hacen apartados especiales para darle dinero especialmente a la gente que está estudiando COVID. Entonces,
también es un tema de que de repente, bueno, está haciendo lo mismo que cualquier virus respiratorio, simplemente pues está buscando más. Y todavía están en análisis de los resultados de los menores de 12 años. Entonces ellos, eso es muy serio hablar de una vacuna y ellos necesitan tener los datos robustos para poder autorizar que se vacunen a las personas menores de 12 años. ¿Qué debemos hacer nosotros para que aquellos que desconfían en la ciencia, los científicos y la vacunación dejen de estar desconfiando tanto y de pensar en películas de ciencia ficción y de que todo está es una trama para matarte y quitarte todo lo que tienes y para que las grandes élites... Siempre va a haber detractores, siempre vas a tener personas que van a pensar contrario por más evidencia que le muestres. Entonces lo que se le dice a esas personas es, lean, busquen historia y desen cuenta que, por ejemplo, enfermedades como el sarampión, la viruela, la fiebre amarilla no existen porque hay vacunas. Exacto. Si no se hubieran desarrollado estas vacunas, la gente seguiría muriendo. Quizás con la viruela no hubiéramos tenido 1/3 de la población que tenemos. Entonces, eso es gracias a las vacunas. La poliomielitis, porque ha sido erradicada prácticamente porque tenemos una vacuna. Entonces, creo que lo importante es educar más que ponerse a discutir con la gente, porque cuando hay confrontación de ideas es difícil. Es cuestión de ir educando y ir diciendo poco a poco y que la gente se va dando cuenta de que sí, el argumento es, ¿por qué esta vacuna la hicieron tan rápido y las otras las hacían más lento? Porque con las otras vacunas no tenés una pandemia, con esta sí. Entonces, si vuelcas el esfuerzo de la mayor parte de los científicos del mundo que desarrollen una vacuna rápido, lo vamos a lograr. O sea, como humanidad hemos unido esfuerzos para tratar de salir adelante y creo que las personas deberíamos de sumarnos a ese esfuerzo y independientemente de las ideas que tengas, bueno, trata de informarte de manera objetiva, en fuentes fidedignas, y no buscar opiniones. O sea, cuando busca información veraz, información que tengan datos, no información de opinión de una persona que cree, que escucha, que vio, que se imagina, porque eso es lo que hace es que echamos para atrás. Entonces estamos como que tratando de avanzar, pero con un ancla amarrada en el pie, y así no vamos a salir de esto. Entonces, básicamente es que se informen y que se den cuenta que gracias a las vacunas una gran cantidad de enfermedades han sido erradicadas. Y que eso es lo que tenemos que hacer, confiar, ponernos la vacuna y tratar de salir de esta pandemia. Ya necesitamos carnavales, necesitamos patronales, necesitamos salir, necesitamos quitarnos la mascarilla. Así que lo ideal es que se reactive la economía, que volvamos a una vida normal. Entonces, si de eso depende, que nos vacunemos, pues hagámoslo. Sí, licenciada, ¿usted piensa que de alguna manera sería bueno que las autoridades de salud multaran a aquellos quienes se la pasan agarrando Instagram o Facebook o alguna red social para hacer videos y cosas así raras, desinformando a la gente? Sí. Buena idea. Y sería bueno que lo hicieran. Por mí, que le pongan una multa de $1 millón. Pero ¿qué pasa? Que hay varias cosas. Perdemos entonces un recurso del Ministerio de Salud buscando gente que se va a ocultar con hackers o con lo que sea, con cuentas falsas, haciendo información que no deberían hacer. Ahí vamos a perder un recurso que podría servir para otras cosas. Lo segundo es que nosotros como población no sigamos esas cuentas, simplemente denunciémoslas. Y bueno, ni siquiera comentarles, tratar de denunciarlas para que se cierren las cuentas. Por mí que los multen, pero imagínate, si nos ponemos a estar detrás de ellos, vamos a perder muchos recursos tratando de esforzarnos en algo que no vale la pena. Mira, biología es una carrera tan bonita, pero tan mal pagada y mal vista en el país, como que no es muy seguida. Lo interesante de un biólogo, y que a mí me encanta la biología por eso, es que nosotros sabemos un poquito de cada cosa. Sabemos un poquito de botánica, un poquito de zoología, un poquito de todo, de microbiología. Somos bastante integrales. Entonces un biólogo se puede desarrollar en el área que quiera. Primero como carrera. Segundo, tenemos nosotros que unir esfuerzos
para que, bueno, ya es mejor remunerada porque ya hay una ley con un escalafón, pero tenemos que hacer que las instituciones acepten nuestra escala porque nosotros estudiamos 5 o 6 años por algo. No es una carrera fácil, hay que estudiar muchísimo. Y lo otro es que un biólogo tiene ese criterio científico de investigar y siempre te hace preguntas, entonces el trabajo es dinámico. Tienes un biólogo en tu equipo de trabajo, vas a tener una persona que te va a aportar muchísimas ideas y que va a sacar adelante el objetivo que le pongas. Entonces yo sí insto a los chicos que estudian biología porque necesitamos reforzarnos y como biólogos unirnos para lograr tanto mejores beneficios laborales como tratar de que nuestra carrera sea fuerte, que cuando te digan, eres biólogo, wow, de verdad, eres una persona que sabe mucho y que aportaría mucho a nuestro equipo de trabajo. Eso es lo que tenemos que tratar de hacer. Olvidarnos de las divisiones de que si tú eres zoólogo, si tú eres botánico, no, integrarnos como biólogos por Panamá. Sí, por alguna razón la sociedad a los biólogos nos ve como la persona que está como con una pancarta caminando por las cañas, salvemos al planeta. O sea, por alguna razón siento yo que la sociedad nos ve así. Yo creo que tenemos un poco de culpa las personas que estamos súper metidas en un laboratorio, que también hacemos gestiones administrativas. Deberíamos de verdad de que se promocionara más la carrera desde las personas así como yo, que trabajan que somos biólogos y que laboramos, y que la gente vea que el biólogo no solo es para ser profesor ni para andar de hippie, porque esa es la imagen que muchos tienen de nosotros. Entonces, no es que ser profesor sea malo, al contrario, es muy bueno, pero esa imagen de que nos limita solamente a la parte de educación y de ser docente, como si fuera algo malo, realmente creo que nosotros tenemos que potenciar esa parte, que por ejemplo los biólogos que trabajan en el IDAN, que ven la calidad del agua que tomamos, eso es súper importante, los biólogos que trabajan en el Canal de Panamá, los biólogos que trabajan en el MIDA, que ven las enfermedades zoonóticas, que no entre la enfermedad de la vaca loca, etcétera. Tantas cosas que hacemos los biólogos que de verdad deberíamos empezar a publicitar. Lo que pasa es que a nosotros como que no nos gusta tirarnos bombo, como quien dice, pero sí deberemos empezar a promocionarnos, a hacer de todas las cosas que hacemos. Realmente los biólogos estamos en todas partes, en todas las instituciones hay biólogos. Entonces, sí, claro, porque importante. todo muy importante. Le agradezco mucho el tiempo que se tomó para hablar conmigo. Pero yo también te quiero agradecer porque lo que estás haciendo es bien importante y es divulgación científica. Entonces, eso incentiva a la gente y créeme que de aquí mucha gente de repente o sale con más preguntas interesantes para informarse o aclara sus dudas. Entonces, sí es importante esto que estás haciendo y te felicito por eso.